En el episodio de hoy, vamos a echar un vistazo a 5 fragmentos de imágenes tomadas durante la Segunda Guerra Mundial que revelan el horror y la tragedia de ese gran cataclismo de la historia. Es una mirada cruda e imparcial a un mundo que ahora puede estar confinado a la historia, pero que aún nos afecta hasta el día de hoy. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Las batallas en el cielo para las tripulaciones de bombarderos de la Segunda Guerra Mundial fueron particularmente brutales y duras en los primeros meses de la entrada de América a la guerra. Había pocos aviones de combate aliados capaces de escoltar a los bombarderos americanos hasta el objetivo y de regreso, lo que significaba que tenían que defenderse de los cazas alemanes por sí mismos, muchos de los cuales tenían armas de mayor alcance y más potentes que las armas Cal-50 del Liberator. No obstante, a pesar de que podrían defenderse de los cazas enemigos, los bombarderos siempre enfrentaban una amenaza al aproximarse al objetivo. Para soltar sus bombas, tenían que volar a través de un espeso fuego antiaéreo conocido como Flak. El término Flak es una contracción de la palabra alemana Flugabwehrkanone, pero se convirtió en algo así como un término universal para las armas antiaéreas en todos los teatros de la guerra. El 4 de mayo de 1945, un B-24 despegó de un aeródromo en la isla de Palau, en el Pacífico Occidental, para participar en un ataque contra las defensas antiaéreas en la isla de Karur, junto con otros B-24 de la 7ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este B-24, que había sido bautizado como Brief por su tripulación de 10 hombres, fue pilotado por el segundo teniente Glenn R. Cluster y su copiloto, el segundo teniente Irving R. Brown. A bordo de otro B-24, en la formación, estaba un camarógrafo del ejército que debía grabar imágenes de la operación, para fines de relaciones públicas, como alentar la compra de bonos de guerra. Sin embargo, nadie podría haber previsto las dramáticas y angustiosas imágenes que se grabarían ese día. Sobre el objetivo, la formación recibió un fuerte fuego enemigo mientras comenzaban a soltar su destructiva carga de bombas sobre las posiciones japonesas. Cuando la cámara se apunta en la dirección del avión del teniente Cluster, grabando las bombas que caen desde la bodega de bombas, el B-24 recibe un impacto directo en el ala entre el motor número 2 y el fuselaje. Este golpe es fatal. El ala se desprende del avión, doblando hacia arriba, enviando el resto del avión en una espiral descendente antes de estrellarse en las aguas alrededor de la isla Karur aproximadamente a las 10:37 am, con todo el terrible episodio capturado en película. Uno solo puede imaginar el terror experimentado por esos hombres a bordo mientras el avión caía del cielo. El interior del B-24 era estrecho y difícil de atravesar incluso en los mejores momentos. Pero mientras luchaban contra las fuerzas G producidas por el picado mortal del avión, es casi imposible escapar antes del inevitable choque contra el mar. Solo uno de los 10 hombres logró escapar del bombardero condenado, el navegante teniente segundo Wallace F. Kaufman. Sin embargo, la tragedia de esta historia no termina aquí. Kaufman fue capturado casi inmediatamente al aterrizar en sus paracaídas por las tropas japonesas a las que él y sus camaradas acababan de lanzar bombas. Los japoneses eran, por supuesto, notorios por su maltrato a los prisioneros, pero con los aviadores parecían especialmente crueles. Después de ser retenido durante 20 días en condiciones espantosas, donde estaba a merced de sus guardias japoneses, el 24 de mayo de 1945 fue ejecutado por un teniente Katsuyama, quien relataría este incidente en detalle cuando fue entrevistado después de la guerra. De vuelta en casa, en los Estados Unidos, las imágenes del B-24 siendo derribado se mostraron en cines de todo el país, con el narrador declarando que la guerra en el Pacífico no era barata, en referencia a las muertes de la tripulación del Liberator. Sin embargo, las imágenes resultaron controvertidas por varias razones. Inicialmente, hubo enojo porque se permitía literalmente a las familias de los hombres ver sus propias muertes, mientras que a una escala más amplia, las familias de innumerables tripulaciones de bombarderos que aún llevaban a cabo su campaña contra Japón, sin duda quedaron traumatizadas por las imágenes, viendo lo que podría sucederles a sus maridos, hijos y hermanos. Sin embargo, las imágenes también serían examinadas detenidamente por lo que pretenden mostrar. El Departamento de Guerra informó que el bombardero fue alcanzado por fuego antiaéreo, pero algunos que lo vieron
no pudieron evitar notar que fue golpeado mientras descargaba sus bombas. Esto los llevó a la conclusión de que el avión fue de hecho golpeado por una bomba que caía de otro liberador. Estos incidentes no eran infrecuentes, dada la enorme escala de la campaña de bombardeo aliada, que a veces incluía a más de 1000 aviones soltando bombas juntos. Pero las autoridades insistieron en que este no era el caso. Parecería que en esta instancia ellos estaban en lo correcto. Como lo demuestra un cuidadoso examen cuadro por cuadro, el avión fue alcanzado por fuego antiaéreo y no por una bomba aliada en caída. Tal como está, las imágenes siguen siendo un testimonio de los peligros a los que se enfrentaban todos los días las tripulaciones de bombarderos aliados en servicio de su país. Fuego ha sido un componente clave en la guerra a lo largo de la historia, y aprovechar su poder como una herramienta para derrotar al enemigo ha sido durante mucho tiempo un objetivo de gobernantes y líderes. Pero como tantas armas, no fue hasta la era industrial, con la aplicación de las ciencias, que tales armas se convirtieron en una realidad. Los lanzallamas habían existido en varias formas antes de 1914, pero maduraron para ser un sistema de armas creíble durante la Primera Guerra Mundial, donde demostraron ser devastadoramente efectivos para despejar trincheras de tropas enemigas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los lanzallamas fueron nuevamente impulsados a la batalla para despejar las fortificaciones enemigas, y fueron especialmente importantes durante las campañas de salto de islas en el Pacífico. Aquí, las fuerzas japonesas estaban atrincheradas en búnkeres y escondites, ocultas por las densas selvas, lo que les permitía permanecer ocultas a la vista, listas para realizar emboscadas, así como brindándoles protección contra granadas y proyectiles de artillería cercanos. Por lo tanto, los lanzallamas se convirtieron en el arma preferida para despejar tales posiciones defensivas, así como, por supuesto, para quemar vivos a los enemigos. También sobrecalentaron las cuevas y túneles donde se escondían las tropas enemigas, provocando que los que estaban dentro se desmayaran. Además, iniciaron incendios que llenaron los escondites con humo asfixiante o consumieron todo el oxígeno en su interior, de cualquier manera asfixiando a las tropas japonesas que los ocupaban. Como tal, el lanzallamas fue una de las armas más temidas utilizadas por todos los bandos durante la guerra. A principios de 1945, los japoneses habían sido empujados de vuelta a través del Pacífico, pero con cada milla que se vieron obligados a retroceder, su desesperación por resistir a los aliados y proteger sus islas natales se hizo mayor. Ubicada a 1207.2 kilómetros de la costa de Japón, la isla de Iwo Jima tenía 3 aeródromos que podían servir como instalación de preparación para una posible invasión de la Japón continental. Las fuerzas estadounidenses invadieron el 19 de febrero, 1945. La batalla de Iwo Jima duró 5 semanas y vería algunos de los combates más sangrientos de toda la guerra. Hasta 21.000 fuerzas japonesas estaban atrincheradas y hicieron que los más de 70.000 marines estadounidenses lucharan por cada pulgada cuadrada. Estas imágenes fueron grabadas por las fuerzas estadounidenses mientras luchaban para despejar las posiciones japonesas en las islas. Se mostraron tropas con lanzallamas y tanques en la vanguardia de los esfuerzos porque, como explica el narrador, donde no podemos desenterrarlos, los quemamos. Las imágenes demuestran claramente la efectividad del lanzallamas en combate y cómo puede despejar una amplia zona tan rápidamente. Al mismo tiempo, también ayuda a mostrar el terror que tales armas pueden infundir en una fuerza enemiga al ver a hombres y máquinas escupiendo fuego como los dragones de la mitología. Al final de la campaña, los 21.000 defensores japoneses se habían reducido a solo 200. Se ha dicho, con precisión, me imagino, que ser quemado vivo es probablemente una de las muertes más dolorosas que se pueden imaginar, ya que la carne se derrite y los nervios se destruyen. Al ser golpeado por un lanzallamas, es probable que tragues el líquido ardiente, incinerando así tus interiores incluso antes de que el fuego externo los alcance. El fuego también haría que tus tejidos blandos se contraigan, provocando que tu piel debilitada se desgarre y que las grasas, músculos e incluso órganos se encojan. Luego, los músculos se contraen debido a la quema, y esto hace que las articulaciones se flexionen,
dejando tu cuerpo contorsionado, en lo que se conoce como una pose pugilística o de boxeador, como fue el caso con muchas de las víctimas de la erupción volcánica de Pompeya en el 79 después de Cristo. Dado el horror de tal muerte y verla infligida a sus camaradas, no es de extrañar, por lo tanto, que los operadores de lanzallamas y las tripulaciones de tanques que fueron capturados en todos los frentes a menudo fueran sometidos al trato más infernal y brutal. Incluso en el frente occidental europeo, donde los prisioneros generalmente eran tratados mejor que en otros lugares, las tripulaciones de lanzallamas abandonarían su equipo antes de tener que rendirse. En su lugar afirmaban haber perdido sus rifles durante la batalla. Se ha convertido en uno de los enfrentamientos más legendarios en la historia naval el 19 de mayo, 1941, uno de los acorazados más poderosos de Alemania, el Bismarck de 50.000 toneladas, bajo el mando del vicealmirante Günther Lütjens, se aventuró al mar junto al Prinz Eugen, con el objetivo de diezmar los vitales convoyes aliados que venían a través del Atlántico Norte desde Canadá. Para la Almirantía de la Marina Real, el Bismarck era una amenaza muy real para el esfuerzo de guerra. Lütjens ya había comandado una operación similar utilizando el buque capital alemán Scharnhorst, logrando un gran éxito, y ahora tenía aún más poder de fuego a su mando. Así, por insistencia de Churchill, se dio la orden de hundir el Bismarck. Habiendo operado en el mar Báltico, la Marina Real sabía que los barcos alemanes tendrían que pasar entre Groenlandia, Islandia y Escocia para llegar a los convoyes, por lo que posicionó una fuerza de buques de guerra para patrullar estas áreas. Entre su número estaba el crucero de batalla Su Majestad Hood, conocido coloquialmente por el pueblo británico como el poderoso Hood. Un barco notablemente hermoso, el Su Majestad Hood había capturado los corazones del pueblo británico durante los años de entreguerras, construyendo un mito de la invencibilidad del buque. Esto fue fantástico para la propaganda británica en un momento en que la máquina de guerra alemana parecía imparable. Pero para aquellos que entendían el diseño de buques de guerra y conceptos operativos, se sabía que el Hood tenía varios defectos clave que habían llevado a muchos en la almirantazgo a preocuparse en caso de que se enfrentara al Bismarck. Sin embargo, el Hood, junto con el recién construido acorazado Príncipe de Gales, patrullaba al oeste de Islandia mientras los buques de guerra alemanes hacían su movimiento. El 24 de mayo el Príncipe de Gales avistó los dos buques de guerra alemanes y a las 5:52 am se dispararon los primeros tiros. Confundiendo al Príncipe Eugenio con el Bismarck, los buques británicos inicialmente apuntaron primero al crucero más pequeño, mientras que los dos barcos alemanes concentraron su impresionante potencia de fuego únicamente en el Hood. Esta rara filmación fue tomada desde la cubierta del Príncipe Eugenio y muestra el increíble espectáculo del Bismarck disparando sus cañones con ira, enviando proyectiles a los barcos británicos a unos 23 kilómetros de distancia cuando comenzó el enfrentamiento. También se ven salpicaduras en el agua cuando los proyectiles británicos caen por debajo de su objetivo. Sin embargo, al inicio de la lucha, el Su Majestad Hood sufrió un golpe del Príncipe Eugenio, que inició un incendio entre los barcos que comenzó a propagarse rápidamente. A medida que el poderoso buque de guerra recibía cada vez más golpes de los dos buques capitales alemanes, el golpe de gracia llegó alrededor de las 6 am, cuando uno de los proyectiles del Bismarck penetró en uno de los almacenes de municiones del Hood. En la explosión resultante, la parte trasera del crucero de batalla se rompió y el poderoso Hood se hundió en minutos, llevándose consigo a todos menos a 3 de los 1.417 hombres a bordo. El Su Majestad Prince of Wales intentó continuar la lucha, pero ahora estaba totalmente superado en armamento por los alemanes y gravemente golpeado, hizo una retirada apresurada. La destrucción de un buque de guerra británico tan icónico en tan poco tiempo golpeó profundamente los corazones del pueblo británico y hizo que muchos creyeran que el Bismarck era una máquina de matar imparable. Sin embargo, ansiosos por vengar a sus camaradas caídos a bordo del Hood, la Marina Real y la Fuerza Aérea lanzaron un esfuerzo masivo para perseguir al Bismarck después de haber localizado al buque de guerra alemán. Ola tras ola de aviones torpederos Swordfish de la Marina Real fueron enviados para atacar, pero tuvieron poco éxito debido a la protección submarina del Bismarck.
Luego, un torpedo logró dañar el mecanismo de dirección del acorazado, dejando al barco inmanejable. Mientras se realizaban esfuerzos para repararlo, los británicos aprovecharon la oportunidad y se acercaron con todo lo que tenían, acribillando el acorazado con fuego de artillería hasta que sus cañones de 38.1 centímetros, los mismos cañones que habían enviado al Hood al fondo del mar, fueron destruidos y Lutyens estaba muerto. Aún así, el increíble buque de guerra se negó a hundirse, y no sería hasta que la tripulación alemana, al darse cuenta de que su situación era desesperada, detonó cargas en el casco y envió al poderoso barco hacia abajo, hundiendo lo que hasta ese momento era el buque de guerra más temido en el mundo. El Bismarck se hundió solo 3 días después de su batalla con el Hood. Al principio, este breve clip puede parecer simplemente otro video de cámara de arma de los últimos momentos de un bombardero japonés mientras cae ante las armas de un cazador americano. Dramático, ciertamente, pero de ninguna manera único. Sin embargo, mira de nuevo. Bajo el fuselaje de este bombardero Mitsubishi G4, apodado Betty por los aliados, hay una pequeña protuberancia que parece tener su propio conjunto de alas. Este no es un bombardero Betty ordinario. De hecho, es un avión portador para el misil Yokosuka MXIC-7 OCAM, un arma devastadora con una velocidad fulminante diseñada para atravesar las patrullas de cazas aliados y golpear a las flotas aliadas que para 1945 estaban cercando las islas natales japonesas. Lo que hizo que el arma fuera tan efectiva fue su sistema de guía, a saber, un piloto humano en una misión sin retorno en un esfuerzo desesperado por cambiar el rumbo de la guerra a favor de Japón. El Oka fue quizás el kamikaze definitivo. Si este avión en particular no hubiera sido interceptado antes de que pudiera desplegar su Oka, entonces, una vez en rango de un buque de guerra aliado, el Oka sería liberado y el piloto se deslizaría hacia el objetivo. Al avistarla, dispararía los 3 cohetes de combustible sólido uno a la vez o al unísono, y luego guiaría el misil con sus 136 kilogramos de alto explosivo hacia el barco que pretendía destruir. Alcanzando velocidades de unas 997.8 kilómetros por hora durante el picado al final del vuelo, sería casi imposible para los pilotos de cazas aliados interceptar al piloto del Oka, y dependería de los artilleros antiaéreos de la flota aliada lograr, con suerte, un golpe afortunado antes de que el misil guiado por humanos impactara en su objetivo. La introducción del Oka, en octubre de 1944, aterrorizó a los comandantes de la flota aliada, quienes se dieron cuenta de que la única forma efectiva de detenerlos era extender las patrullas de los pilotos de cazas más allá de la flota en un intento de destruirlos mientras aún se aferraban debajo de sus pesados bombarderos portadores. Sin embargo, a pesar del miedo que el arma infundía en los marineros aliados y trágicamente para los valientes que se ofrecieron voluntariamente para sacrificar sus vidas guiando los misiles a sus objetivos, la evaluación posterior a la guerra del impacto del Oka en la guerra es bastante desfavorable. Ni siquiera contribuyó a una desaceleración del avance aliado sobre Japón. La cobertura de cazas aliados era tan densa y sus pilotos tan bien entrenados en el combate contra aviones japoneses que la mayoría de los Okas fueron destruidos mientras aún se aferraban a sus aviones portadores. Sin embargo, Japón nunca pareció quedarse corto de voluntarios para convertirse en kamikazes, incluso cuando era obvio que la guerra estaba prácticamente perdida. Como resultado, los pilotos y marineros estadounidenses apodaron a los pilotos de Oka vacas, una palabra que se traduce aproximadamente al japonés como tonto. La masacre de inocentes en la guerra es tan antigua y terrible como la guerra misma. Igualmente, siempre ha sido tan fácil como hoy ignorar el sufrimiento de los demás cuando ocurre a miles de kilómetros de tu vida cotidiana. Sin embargo, la llegada de la tecnología de la cámara inauguró una era en la que todos podríamos ser testigos potenciales de los capítulos más oscuros de la historia. Los nazis nunca tuvieron reparo en registrar sus atrocidades. De hecho,
mantuvieron registros meticulosos de su exterminio de las llamadas razas inferiores dentro de las tierras ocupadas de Europa, y estos incluían evidencia fotográfica y en video. Como tal, el Holocausto en Europa, sus imágenes de vagones de ganado, cámaras de gas y masas famélicas se han grabado en la mente de las generaciones posteriores a la guerra. Dado lo familiarizados que nos hemos vuelto con tales escenas, entonces podrías ser perdonado por pensar que estás mirando la redada de personas judías aquí. Pero estarías equivocado. Estas personas están siendo llevadas a su muerte, pero no son judías. No son personas romaníes, ni son testigos de Jehová, ni nadie que podrías esperar. No, estos son civiles alemanes que viven dentro de la frontera de Checoslovaquia después de que el país fue liberado por el Ejército Rojo. Este metraje surgió en 2010 y 10 de mayo, 1945, y fue tomado el 10 de mayo, 1945. Menos de 48 horas después de la rendición de la Alemania nazi, cuando terminó la guerra en Europa. El metraje muestra a hombres, mujeres y niños de etnia alemana en Borislavka, un distrito de Praga, siendo reunidos y llevados como parte de las expulsiones forzadas que estaban ocurriendo en ese momento. Unos 3 millones de alemanes étnicos serían expulsados a la fuerza de Checoslovaquia, con algunos de los actos de violencia más brutales llevados a cabo contra cualquiera que se negara. Del grupo en esta película se selecciona a un número y se les hace pararse a lo largo de la carretera con un pintoresco prado detrás de ellos. Probablemente ya saben que pronto serán disparados por hombres que llevan brazaletes blancos. Estos hombres eran los guardias revolucionarios de Checoslovaquia, un grupo de vigilantes que se dedicó a purgar el país de la gente alemana de una vez por todas. Se cree que aproximadamente 40 hombres y una mujer fueron disparados en esta escena. Como si sus vidas no fueran lo suficientemente insignificantes para sus asesinos, sus cuerpos fueron luego profanados por camiones que los atropellaron. Escenas como esta tuvieron lugar en toda Checoslovaquia durante las expulsiones del país, ya sea a través de la política oficial o las llamadas expulsiones salvajes por grupos armados como los guardias revolucionarios. Sigue sin estar claro cuántos murieron durante las expulsiones, con estimaciones que van desde 20.000 hasta 250.000. Muchos de los que murieron se desnutrieron en áreas de retención donde las condiciones eran extremadamente pobres, y en muchos casos, sus guardias eran prisioneros liberados de campos de concentración que se deleitaban atormentando a las personas a las que culpaban por su propio sufrimiento, independientemente de si eran nazis o no. No hubo juicio. Simplemente se seleccionaba y asesinaba a personas de todas las edades. No estás viendo justicia para un pueblo previamente oprimido. Aquí ves lo único que florece en la guerra, el odio crudo y desenfrenado, lo peor de la humanidad. Y ahí tienes el horror de la Segunda Guerra Mundial en película. Puedo asegurarte que no estás solo si encontraste esto difícil de ver, pero es necesario entender realmente cuán terrible es la guerra. Lejos del esplendor de Hollywood y la adulación política, la guerra es un infierno. Y debemos recordar esto a medida que avanzamos y buscamos no repetir nunca más los errores de nuestro pasado. Gracias por ver. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y reacciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Esto es Guerras del Mundo.